punto LRC. Aquí tenemos la fuente de voltaje, una pila, una batería. Bueno, una pila. En realidad, cuando es batería, es así. Porque vienen siendo varias pilas. Esto vendría siendo una pila o una fuente. Y cuando ponemos así, quiere decir que es una batería, porque están conectadas varias de ellas en serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos el capacitor y aquí tenemos el inductor. Bien. Vamos a ponerle aquí un switch o un interruptor, normalmente abierto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros cerramos aquí el switch, en un instante, empieza a circular corriente. Empieza a circular una corriente. Sabemos que el capacitor y el inductor son dispositivos eléctricos pasivos. ¿Por qué? Pues porque no proporcionan desde un inicio alguna forma de energía, si bien la almacenan, eso sí. De hecho, el capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica, almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico, mientras que la inductancia almacena energía eléctrica en forma de campo magnético. ¿Sí? Aquí nos vamos a concentrar en lo que viene siendo la ley de voltajes de Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una malla cerrada nada más. Este es un circuito eléctrico muy sencillo, es una sola malla. ¿Qué viene siendo una malla? Una malla es un circuito constituido por una sola trayectoria, es decir, en todos los dispositivos de la misma circula la misma corriente desde un punto de vista ideal. ¿Por qué? Porque están conectados en serie todos ellos. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. La ley de voltajes de Kirchhoff o Kirchhoff nos dice que en una malla cerrada, la suma de las elevaciones de potencial es igual a la suma de las caídas de potencial. Esto básicamente es la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Se conserva. Lo que se eleva tiene que ser igual a lo que se cae para que exista equilibrio. De otro modo, habría energía que es como que está sobrando y eso iría en contra de la ley de la conservación de energía. Entonces, básicamente la ley de voltajes de Kirchhoff es un corolario, por así decirlo. Bueno, no corolario porque en realidad la ley de la conservación de la energía no es un teorema, pero es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Entonces, los voltajes, las elevaciones de voltaje son iguales a las caídas de voltaje. Entonces, vamos a ver, el voltaje en una resistencia, pues nos la da la ley de Ohm, resistencia por corriente. El voltaje en un capacitor es la carga sobre la capacitancia. Y el voltaje en un inductor es la inductancia por la variación de la corriente con respecto del tiempo. Entonces, si yo aplico la ley de voltajes de Kirchhoff sustituyendo esta información, me va a quedar así. En el primer miembro voy a poner las caídas. Entonces,
va a ser la caída en la inductancia, más la caída en la capacitancia, más la caída en la resistencia. Y eso debe de ser igual a las elevaciones del voltaje que me lo proporciona la batería, o la pila, o la fuente. Obviamente esto es en el momento en que yo cierro el circuito, solamente. ¿Por qué? Porque de esa manera va a circular corriente, técnicamente es la misma en todos esos dispositivos, y entonces ya se va a poder aplicar esta ley, que es la que estoy analizando. Entonces, si yo sustituyo esto que acabo de obtener, estas ecuaciones, me va a quedar L de I en dt más Q sobre C más R por I igual a E. Ok. Esto es una ecuación diferencial. Así, sería una ecuación diferencial de primer orden. Pero hay un gran problema. Tengo dos variables. Dos variables independientes. Dos variables dependientes y una independiente. Obviamente la independiente es el tiempo. Pero las variables dependientes son la corriente y la carga. Y nosotros hemos estudiado ecuaciones diferenciales ordinarias. Una variable dependiente, una variable independiente. No hemos analizado ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, porque ese tema ya hay que meterse a métodos numéricos, principalmente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si tengo dos variables dependientes? Pues expresarlo en términos de una sola. ¿Y cómo va a hacer esto? Bueno, aquí está la clave. Yo sé que la corriente eléctrica en un capacitor es la variación de la carga con respecto del tiempo. Esto significa entonces que esta derivada ordinaria, es decir, la derivada de la corriente con respecto del tiempo, la puedo expresar como la derivada con respecto del tiempo de la corriente, pero la corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Y entonces esto vendría siendo la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo. ¿Sí lo ven, verdad? Aplicando la regla de la cadena. Dy en dt es la derivada con respecto de t de la corriente, pero la corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Por lo tanto, la derivada de la corriente con el tiempo es la segunda derivada de la carga con respecto de ella. ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están ahí o no? Sí, profe. Entonces, esta ecuación diferencial la puedo expresar en términos de la carga. Y ya voy a tener una sola variable dependiente. Y sería así. L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, que es la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo, más, sigo con esta. ¿Por qué sigo con esta? Porque este tiene corriente. Y ahorita se van a fijar el por qué. R por I, pero I, ¿quién es? La derivada de la carga con respecto del tiempo. Y ahora sí, más la carga sobre la capacitancia. Y esto es igual a E. Y si se fijan, esto ya es una ecuación diferencial ordinaria bajo el tiempo
cuya variable dependiente es la carga. Y esas ya las puedo resolver. ¿Sí se entendió o no? Ahora, es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, porque vamos a asumir que la inductancia, la resistencia y la capacitancia son conocidos. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ahora, esto se parece mucho a un sistema dinámico. Matemáticamente tiene la misma estructura. Observe. ¿Sí están de acuerdo que tienen la misma estructura? Sí, profe, sí se aprecia. ¿Sí o no? Sí, profe. Es decir, existe una relación entre un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Aquí podemos ver varias cosas. Por ejemplo, el amortiguamiento en el sistema mecánico viene siendo la resistencia en el sistema eléctrico. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Así, profe. Sí. El recíproco de la capacitancia viene siendo la constante del resorte. Y la inductancia viene siendo el equivalente a la masa. ¿Sí o no? ¿Sí lo Sí, ven? profe. Sí, profe. Podemos ver esa analogía. Y fíjense, son sistemas diferentes. Pero a pesar de ser diferentes, tienen algo en común. Ambos son sistemas dinámicos y la estructura matemática de la ecuación que lo rige es la misma. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Entonces, todo lo que vimos de sistemas masa-resorte, movimiento libre, no amortiguado, movimiento libre amortiguado y el forzado, lo vamos a aplicar ahora a circuitos eléctricos. ¿Sí? Obviamente, aquí vamos a prescindir de la palabra movimiento. Aquí van a ser señal eléctrica amortiguada, no amortiguada, subamortiguada, o hablaremos, por ejemplo, de si la carga está amortiguada o está subamortiguada o no amortiguada. Porque básicamente, observen cómo en un sistema dinámico, perdón, en un sistema mecánico, la variable dependiente es la posición, mientras que aquí es la carga eléctrica. ¿Sí se entiende? Pero básicamente es el mismo análisis, vamos a aplicar los mismos principios. ¿Sí se entiende o no? Bueno, pues vamos a comenzar entonces. A ver, ahí tenemos los ejercicios de circuito serie, porque recuerden que esto es un circuito serie. A ver, agárrense uno, pues ya nomás, pues ya del 51 al 57, ya los demás están medio calabacines. Sale.
Rápido. El 53, profe. Ok. A ver, entonces, vamos a ver. Voy a borrar esto, ¿eh? Ahí va. Pongan sus cámaras. Más están, yo no sé si están aquí o no. Dale. A ver cómo es. Sí, les compartí pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sale pues. Encuentre la carga en el capacitor de un circuito LRC en serie cuando L es igual a un medio Henry, Sí, la resistencia es igual a 10 ohms, sí. el capacitor igual a 0.01 faradio, 0.01. ¿Así? sí. E de T igual a 150 volts, Ajá. la carga en cero igual a 1C A un colo. y de cero igual a 0 amperes. Y la corriente inicial 0 amperes. Básicamente es la corriente, la carga inicial y la corriente inicial. ¿Vale? Luego. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a ver. Nuestra ecuación es L por la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo que le voy a poner Q', Q doble prima, perdón, Q prima, más resistencia por la corriente que es Q', más la carga sobre la capacitancia, que es 0.1. Y esto va a ser igual a 150. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Que esa sería nuestra ecuación diferencial de segundo orden del circuito. ¿Eh? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Obviamente es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. La variable dependiente es la carga, la independiente es el tiempo, es no homogénea. Entonces, pues ya sabemos cómo resolverlas. Lo que ya sabemos que es recomendable es hacer el coeficiente principal 1. Entonces eso lo lograríamos multiplicando todo por 2. En fin, la ecuación característica me va a quedar así. A ver, este cuate es 1 sobre 0.01, viene siendo 100. Entonces es 200, ¿verdad? ¿Sí sería esta la ecuación característica? Perdón, aquí le voy a poner igual a 0. ¿Sí es así? Profe, el 200, ¿por qué? Porque es 1 sobre 0.01 es 100. Ah, ok. Sí, Y luego 100 lo dividimos entre un medio. Porque tenemos que dividir todo entre un medio, ¿sí o no? A ver. Acuérdense que tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que dividir todo entre un medio. Entonces esto me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí, profe. sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Ahí está. Que tenemos que dividir todo entre un medio. Entonces sí queda así, ¿no? ¿Eh? Oigo. Sí, profe. Sí, Y profe. entonces la ecuación característica es esta. La resolvemos. Creo que vamos a tener que aplicar fórmula general. Menos 20 más menos raíz de
20 al cuadrado, que son 400, menos 4 por 1 por 200, sobre 2 por 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 20 más menos. ¿Cuánto es esto? 400 menos 800 es 400, me va a dar raíz de 400, ¿cuánto es? 20. Y entonces la raíz de 20 es 2 raíz de 5, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Raíz de 5 imaginario. A ver, va a quedar así, ¿no? Sí. ¿Sí? Y entonces la UDC, acuérdense, UDC, porque es la solución complementaria, va a ser E a la parte real de T por C1 coseno de la parte imaginaria de T más C2 seno de la parte imaginaria. Esa sería la QDC, la QC. ¿Sí? Bien. Pero es no homogénea. ¿Qué método aplicamos? Aquí sinceramente me conviene coeficientes indeterminados porque pues es un número. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, acuérdense que Sí, profe. coeficientes indeterminados cuando la G de T es una constante, la YP pues va a ser una constante también. Por eso es que está muy fácil. Entonces, la primera derivada pues es 0 y la segunda derivada también. Y si la sustituimos, ¿qué me va a quedar? Segunda derivada 0 más 20 por la primera derivada que es 0 más 200 por A igual a 300. Significa que A va a valer 3 medios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Y profe. entonces significa que la solución particular pues va a ser 3 medios. Por lo tanto, la solución general, que es la YP más la YH, pues va a ser, bueno, ya no me va a caber ahí. Voy a pasar para acá. Va a ser este chorizo E a la menos 10t por C1 coseno de raíz de 5t más 0 seno de raíz de 5t más 3 medios. Pero tenemos con... Ay, aquí la estoy regando. ¿Qué tendría que ser? Q, ¿sí o no? Porque la variable dependiente es la carga. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? profe. Cuando lo vimos era Y porque la variable dependiente era Y, pero aquí la variable dependiente es Q. ¿Sí o no? Oigo, Sí. Sí, o profe. sea, la carga. Sí, Bien. profe. Entonces vamos a sacar, esta es la solución general, pero vamos a encontrar la solución particular con las condiciones iniciales. A ver, para ello tenemos que sacar la derivada. La derivada de la carga con respecto del tiempo, que es la corriente. Obviamente mi variable independiente es el tiempo. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada de la carga con el tiempo? Pues es este por la derivada de este. Más
este por la derivada de este, más este por la derivada de este, que es menos raíz de 5c1 seno de raíz de 5t más raíz de 5c2 o seno de raíz de 5t. Más la derivada de 3 medios, que es 0. Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo. ¿Cuánto me va a quedar esta? Fíjense. 1 igual. Este cuate va a valer 1. Este va a valer 1, entonces va a ser C1. Este va a valer 0. Más 3 medios. Ahí está. De la primera condición sería esta. De la segunda condición sería 0 igual. Este va a valer menos 10. Porque esta exponencial es 1. Menos 10 por, este va a valer 1, este va a valer 0. Entonces va a valer C1. Menos 10 C1. Más, este va a valer 1, este va a valer 0 y este va a valer 1. Entonces va a ser raíz de 5C2. ¿Sí? ¿Sas? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces si despejamos a C1, me va a dar menos 1 medio. Porque sería menos 3 medios más 1. Menos 1 medio. ¿Y cuánto va a valer C2? Si la despejamos sería 10C1 sobre raíz de 5. O sea, menos 5 sobre raíz de 5. ¿Verdad? Porque sería menos 1 medio por 10 menos 5 de raíz de 5. Me va a quedar menos raíz de 5. Ahí está. ¿Qué significa? Que entonces la solución particular, acuérdense que es Q. ¿Quién sería? E a la menos 10t por C1. ¿Cuánto me dio C1? Menos 1 medio. Coseno de raíz de 5t. Más C2, que fue raíz de 5. Entonces sería menos raíz de 5 seno de raíz de 5t. Más 3 medios. Más 3 medios. Esa sería, a ver, vamos a checar. Vamos a ver si sí es eso. ¿Qué número es? Espérenme, ¿dónde está el libro? Y, Es la 53, profe. ¿alguien lo tiene ya en la mano? Si no, déjenme. En el libro sale VT es igual a menos 1 medio de E a la menos 10t por el coseno de 10t más seno de 10t más 3 A ver. medios de c. A ver, pero entonces vamos a ver qué es lo que piden. ¿Qué número era? 53. 53, profe. Ah, pero es que pide la carga del capacitor después de un largo tiempo. Ok. Nosotros estamos sacando la carga nada más. La carga después de un largo tiempo prácticamente es como esto. O sea, ¿qué pasa cuando el tiempo transcurre? ¿Sí? Y pues básicamente es así. Q de infinito. Entonces, en el infinito, estos cuates, fíjense bien. Este término yo lo puedo expresar como un seno.
como una función senoidal con las identidades que ya habíamos platicado cuando vimos el forzado, pero no es necesario hacerlo. En el infinito, esto va a ser una función senoidal, porque tiene la misma frecuencia angular, pero diferente amplitud. Ahorita si quieren lo checamos con matemática. Pero básicamente va a estar oscilando. Es en el infinito, fíjense, no es infinito. El límite de estas funciones en el infinito no es infinito. Es una cantidad finita pero no determinada. Sin embargo, el que hace la diferencia es la envolvente. Porque acuérdense que la envolvente básicamente va a tener este concepto, va a tener este comportamiento. Así. Cada vez se va haciendo más pequeñito. ¿Sí? Después de mucho tiempo, esta exponencial va a valer 0. Y como esta cantidad es una cantidad finita pero no determinada, va a tender a 0. Y por lo tanto solamente va a quedar el 3 medios. Entonces, después de mucho tiempo, el resultado va a ser 3 medios. ¿Sí? Ahorita si quieren lo checamos con el matemática. Aquí tengo el libro, aquí está el libro. A ver, entonces, ¿qué número era? 53. 53. Sí da 3 medios, pero nuestra ecuación es diferente. Ah, bueno, pero es que espérenme, déjenme ver a ver si sí son los mismos datos que para este libro. Porque pueden ser que sean diferentes. $53. Medio Henry, si está bien. 150. Sí son los mismos datos. A ver, entonces, ¿por qué a nosotros nos da diferente? A ver. Uno sobre 0.1 sí es 100, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Caray. L de I de T, R. 1 sobre C. A ver, ¿qué está pasando? ¿Es un medio? Sí, son 10.01. A ver, quedamos que es 4A por C. Entonces 4 por 200 es 800, ¿verdad? Sí, profe. Y luego 20 al cuadrado es 400. 400 menos 800 pues es menos 400. Y la raíz de 400 es... ¿Cuánto es la raíz de 400? 20. ¿La raíz de 400 es 20? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, ¿quién me dijo que era raíz de 5? Perdón, ¿quién me dijo que era No, es que después puso la raíz de es 20 que aquí le volvimos a poner, igual a 2 raíz le de 5. volvimos a poner raíz aquí. Sí, profe, es que hace rato usted nos volvió a preguntar eso. Pero entonces ahí como que hubo un malentendido. Porque yo les dije, ¿cuánto es 400 menos? Me va a quedar menos 400 les dije. Y menos 400 a qué es igual. Y creo que me dijeron que era 4 raíz de 5, ¿no? No, profe, sí, dijimos que era No, la raíz. Después usted nos preguntó otra vez cuánto era la raíz de 20. Hubo un malentendido aquí. 200. Entonces aquí va a ser nada más 20 imaginario. ¿Están de acuerdo? Porque la raíz de menos 400 es 20 imaginario. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y entonces aquí nos va a quedar 10 imaginario. ¿Sí? ¿Sí o no? Oigo. Sí, profesor. Nada más hay que corregir aquí. Afortunadamente no va a afectar lo demás, porque el tiempo es 0, pero sí hay que corregir. Nada más. ¿Sí? Todo lo demás no va a cambiar. Si se fijan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como estaba evaluado en 0, no lo afecta. Nos daba 0. ¿Se entiende? Pero sí hay que tener cuidado con eso. Digo, fue cualquier cosa, ¿no? Nada más un malentendido ahí, entonces yo les entendí otra cosa. Ah, pero nada más aquí en las derivadas sí hay que tener cuidado. A ver, voy a borrar entonces a partir de aquí. ¿Sale? No oigo. Sí, profe, sí, profe. Sí, profe. A ver. Bueno, entonces va a ser así. Entonces la derivada así más por la derivada de este. Aquí va a ser menos así. No oigo. ¿Ve? ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Ahí está la derivada. Entonces vamos a sustituir esta condición inicial. 1, este va a valer 1, este va a valer 1, me va a quedar así. Sí, prácticamente no, creo que no va a afectar. Bueno, aunque aquí en la derivada, pues hay que hacerlo así como lo hicimos ahorita, de derivar, porque también puede haber confusión. 0 igual a menos 10 por, este va a valer 0, este va a valer 1, me va a quedar menos 10C1. Este va a valer 0, este va a valer 1, este va a valer 1, va a ser 10C2. Y aquí está precisamente el detalle, por lo cual sí había que hacerlo de nuevo. Oigo. Oigo. Sí, profe. Entonces también faltaría despejar C1, ¿verdad? Sí. Que es igual a menos 1/2. Sí, C1 va a valer menos 1/2. Y C2 va a ser igual a 1/2 también. A menos 1/2. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, profe, de acuerdo. Y entonces, la solución general va a ser E a la menos 10t. Podemos sacar el menos 1/2, porque si se fijan que aquí va a ser menos 1/2, lo podemos sacar, ¿no? Como factor común.
¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Y así viene? ¿Viene así o no? Sí, profe. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Ahí está, Sí, ahora profe. sí. Entonces ese fue el detalle, es cualquier error, ¿no? No es, no es un error conceptual, no es un error grave, fue un malentendido total, no pasa nada. ¿Vamos de acuerdo? Seguimos siendo cuates. ¿No? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Profe, Lo podemos dejar así o lo podemos poner bonito. ¿Cómo es que lo podemos poner bonito? Acuérdense que esto yo lo puedo representar como una sola función trigonométrica, aplicando esto que viene acá. A ver. Que viene hasta acá. Por eso les decía que esto sí, anótenlo ahí en su formulario. Esta relación permite expresarlo con una sola función. Fíjense bien. Es x de t. Bueno, en este caso obviamente no es x, pero va a ser q de t igual a menos un medio. Esta viene siendo la amplitud. Hagan de cuenta que quito la exponencial, la amplitud es menos un medio. Y estas dos las voy a juntar. Si se fijan, si yo analizo aquí los coeficientes del coseno y del seno es 1 y 1. Y la fórmula me dice, la amplitud es la raíz cuadrada de C1 más C2, la raíz cuadrada de C1 más al cuadrado más C2 al cuadrado. Entonces sería, miren, para que me entiendan, voy a expresar el coseno de 10t más seno de 10t como una sola. Sus coeficientes son 1 y 1, entonces esa fórmula me dice que la amplitud de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos coeficientes, que sería raíz de 2. ¿Sale? Luego es seno de omega t. ¿Quién es omega? Omega es la misma frecuencia angular, 10. Y de hecho tiene que ser, porque de otro modo no se podría. La razón por las cuales las podemos sumar es porque tienen la misma frecuencia angular. Entonces es 10t más phi. ¿Y quién es phi? El desfasamiento. Obviamente va a haber un desfasamiento. Y ese desfasamiento, la tangente de ese ángulo de desfasamiento es C1 entre C2. ¿Ya se fijaron en esas fórmulas? No oigo. sí, profe. Entonces, en este caso, phi viene siendo tangente inversa de 1, porque valen lo mismo los coeficientes de las trigonométricas. Entonces, ¿cuánto es la tangente inversa de 1? 45 grados o pi cuartos. ¿Están de acuerdo que es pi cuartos? Sí, profe. Esto quiere decir que esa función también la puedo expresar de esta forma, fíjense. Bien. Se los voy a poner rojo. ¿Sí o no? Sí, profe. Miren, esta suma la puedo poner así. Seno de 10t más pi cuartos. Obviamente hace falta el raíz de 2. El raíz de 2 lo voy a poner con el menos un medio. Me va a quedar menos raíz de 2 sobre 2. Y el 3 medios. Esta y esta son lo mismo. ¿Sí se entiende? ¿Cuál se ve más bonita? Pues a mí me gusta más esta porque nada más es una sola. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe, se ve mejor. Profe. Ahora vamos a ver si son iguales. Vamos a checarlo aquí en el matemático.
A ver dónde está. Matemática. A ver, ahí va, pero Sí, profesor. ¿ya acabamos otras materias? No, profe, estamos entregando, bueno, estamos en los finales, entregas finales. Estamos haciendo el cierre, profe. ¿Se han tenido clase ahí en el TEC? Creo que algunos No, profe, solo práctica. Las prácticas, profe. Bueno. A ver, vamos a graficar. Fíjense bien. A ver, díganme por favor. Bueno, sí, primero esta que está aquí. La que está en negro, menos un medio. A ver, espera. Menos un medio. A ver. A ver, es menos un medio. ¿De quién? Entre paréntesis. A la menos 10, profe. Y a la menos 10t. Y luego entre paréntesis, ¿verdad? Sí, nada más. Sí, profe. Paréntesis. Coseno de 10t. Sí, nomás espérenme. Lo voy a poner por paréntesis. Ahora sí, coseno de 10t Más seno de 10t. más seno de 10t más 3 medios. Cerramos ¿verdad? paréntesis. Más 3 medios. Ok. Más seno de 3 medios. Y esto no va. Aquí. Ahí está. Esta es una. Y vamos a graficar desde 0. Obviamente mi variable no es x, es t. Aquí la tengo que cambiar. Y vamos a darle un valor grandote a t. Bueno, no tan grandote. Por ejemplo, 5pi. Vamos a ver qué pasa. Esa es la de arriba. Y la que simplificamos, nada más aquí, es así.
Aquí le ponemos más pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos. Fíjense cómo el 3 medios, aquí estoy mal. El 3 medios afecta nada más a la suma del coseno y del seno. Entonces tiene que ser así, ¿sí o no? El 3 medios está solito. ¿Está de acuerdo? Y aquí, aquí, bueno, aquí sí lo podemos quitar. Aquí hay que quitarlo, lo quitamos. Y nada más aquí me falta raíz de 2. ¿Sabes? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? Sí, de acuerdo. ¿Sí se vean que es lo mismo? Sí, No. cierto. Vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a acercarnos más. Por ejemplo, a 3 pi. Ay, aquí. Perdón. Ambos. El mismo. A ver, ¿qué fue? Ah, me faltó el 0. Y vamos a evaluar. Oye, bueno, ahí como que ya no hace gran cosa. A ver. Y ahí está mejor. Pero nada más que me tengo que. Es que a veces hay que estarle pique y pique porque a veces las gráficas no nos dan mucha. Pero se fijan que es la misma, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, sí se ve. Entonces fíjense cómo le hicimos. ¿Sí se fijaron que fueron esas fórmulas que les pasé? Bueno, que está en el libro. ¿Cómo transformamos esta suma en esta nada más? ¿Sí se fijaron? Se ve más bonita. ¿Sí o no? Sí, se ve mejor. Está mejor. ¿Sí? Entonces, eso hay que saberlo, ¿eh? Eso hay que saberlo. Ahora, eso es posible cuando tiene la misma frecuencia angular. Si tiene diferente frecuencia angular, ya valió. Ahí sí ya no se puede. ¿Sabes? Ok, profe. Y aquí una cosa muy importante, y que de hecho se las platiqué la clase pasada, esta parte, la que multiplica la exponencial negativa, se conoce como respuesta transitoria. Esto es transitorio porque después de un tiempo va a valer 0, va a hacerse muy pequeñito, lo que está multiplicado por la exponencial negativa. ¿Sí? Y si se fijan, lo podemos ver aquí en la gráfica. Hay oscilaciones, hay un comportamiento subamortiguado, pero después de un tiempo, prácticamente la respuesta del sistema, la vibración eléctrica, porque esto viene siendo la vibración eléctrica en el circuito, va a lograr un comportamiento estable. Se va a mantener en 3 medios, por eso es que 3 medios es la respuesta en estado estable, mientras que este es el transitorio. ¿Sí lo ven acá, aunque les esté compartiendo los dos? Sí, profe, ¿Sí? Entonces este es obviamente una vibración eléctrica subamortiguada. Lo correcto es que pues no haya esa inestabilidad eléctrica en un circuito, ¿no? Aunque hay que decir que también en electrónica se utilizan muchos circuitos inestables. Si quieren luego hablamos de eso. Bueno, pues ya se acabó la clase. Yo creo que Dios mediante el lunes nada más hacemos otro ejercicio y concluiríamos la parte de modelado con ecuaciones de orden superior y pasaríamos a la parte fuerte que es la transformada de Laplace. Lo de transformada de Laplace les va a gustar mucho, es muy bonita, no es difícil. Como las matemáticas no son difíciles, nada más hay que entenderle, hay que darle el modo, ¿no? Y ya. Entonces, transformar de Laplace está muy padre, les va a gustar y obviamente la vamos a comenzar a ver el próximo lunes. Un abrazo, que estén muy bien, pásenla muy padre.
Hasta luego, profe, un bonito día, un placer. Igualmente. Eso fue hasta luego. ¿Van a querer foto, vea? Sí, por favor, profe. Por favor, profe. Sale.